yo lo heredé, el apellido, así que no sé. Algunos dicen Berríos, otros Berrios, pero bueno, tal vez sería como dice el dueño del apellido, mi esposo. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Un placer nuevamente estar con ustedes. Estuve en esta mañana aquí compartiendo con las hermanas una bonita asistencia que tuvimos en la mañana y damos gracias al Señor por eso. Damos gracias a los pastores Colorado por la invitación a este lugar. Hermanos, es un placer estar con ustedes. Yo me estoy gozando. Cada lugar donde el Señor me permite ir, yo me gozo y este lugar no es la excepción. Felicito a los músicos, me entiende, muy bonito grupo de músicos, y el jovencito que estaba tocando el bajo me hace recordar de mi muchacho, que tiene 19 años, pero él desde los 5 años estaba tocando la batería y apenas alcanzaba los pedales del tambor, y después también estaba tocando el bajo, y ahorita pues está tocando el órgano. Y pues que algo tan hermoso es mirar a nuestros hijos sirviendo al Señor en cualquier campo. La alabanza pues es uno de los que más se pueden desarrollar. También felicito a los niños, qué bonita la alabanza, la danza al Señor, y yo pensaba, si mi esposo estuviera aquí, ahí estuviera con ellos. Ahí estuviera danzando también con el pandero, y ahí estuviera junto con ellos ahí en la danza, hermanos. Y pues gloria al Señor, le doy gracias a Dios también por los pastores Colorado, que pues me han recibido muy bien desde que llegué, y pues todo, hermanos, mucho recibimiento bonito, y los bendigo a ellos, a toda su familia, la congregación. Sigan apoyando a sus pastores, hermanos, que son unos pastores esforzados, valientes. Los felicito por su nuevo edificio aquí en la esquina. Dense un aplauso a ustedes, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Eso es un logro muy grande, tal vez más grande de lo que ustedes pueden pensar, pero el tener un edificio propio, pues no cualquiera lo tiene. Y felicitamos, hermanos, a los pastores y a cada uno de ustedes también, que es un trabajo en equipo. Y gloria al Señor, síganse gozando, sigan apoyando, hermanos, que la obra del Señor sigue cada vez más para adelante, creciendo en gracia en la obra del Señor, y todo, hermanos, siempre para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Y reciban también, hermanos, un saludo de mi esposo, el pastor Michael, ¿cómo dijo? Berríos. El pastor Michael Berríos, nuestros hijos también, el Señor nos está permitiendo trabajar allá en Houston en la iglesia número 10, así que ya estamos sirviéndole al Señor. Estamos en el estado de California, pero el Señor nos ha permitido movernos para allá, y pues de igual manera le seguimos sirviendo al Señor. Y pues bueno, hermanos, vamos a entrar sin más preámbulos, entrar en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 13. Isaías 41, 13. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Muchos niños, pastor. Qué bonito. Gloria al Señor. Dicen que los niños son el futuro de mañana, pero yo creo que ya son el presente. Y lo podemos ver aquí alabando al Señor, glorificando al Señor, y pues también felicitamos a sus padres, los padres de todos estos niños, que los animan, los motivan para que estén alabando al Señor, hermanos. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Isaías 41, 13. Amén. Vamos a leerlo, y dice así en el nombre de Jesús: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Nuevamente vamos a leerlo, hermanos. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos a leer, hermanos, y vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar para que sea Señor hablando a cada uno de nosotros. Señor conoce la necesidad de cada uno, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que Él sea poniendo su palabra en mis labios, sea quitando la mía y poniéndola de Él, y que el Señor sea glorificado, y que crezcamos, hermanos, de gracia en gracia en el nombre de Jesús. Voy a pedir a nuestro pastor que sea dirigiéndonos en esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús,
Oh Santo Jesús, aleluya, en esta hora, mi Dios, aquí estamos, Señor, en tu presencia, mi Dios, aleluya, sí, Señor, aleluya, te damos honra y gloria, alabanza, Señor Jesús, aleluya, sí, mi Dios, aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor, nos hemos gozado, Señor. Oh, sí, mi Dios, nos hemos fortalecido, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que sea, Señor, tu palabra hablando a cada uno de nosotros, Señor. Sí, mi Dios, sí, Señor. Que prepare nuestros corazones, Señor. Prepara mis labios, Señor, para compartir la palabra, Señor. Que sea de edificación, que sea de ánimo, que sea, Señor, de exhortación, lo que sea, Señor, que necesites hacer, Señor, en cada uno de nosotros. Sí, Señor, fortalécenos, levántanos, Señor, que no salgamos igual de como entramos, Señor. Salgamos, Señor, renovados, Señor, fortalecidos, mi Dios, animados, Señor, con nuevas fuerzas, mi Dios, sí, Señor. Oh, sí, Señor, toma, Señor, control de los aires, mi Dios. Sí, Señor, toma control de los aires, mi Dios. Aleluya. Oh, santo eres, mi Dios, santo eres. Sí, Señor, te damos toda honra, toda gloria en tu nombre, Jesús. Aleluya. Sí, mi Dios, gracias, Señor. Aleluya. Yo solo soy un instrumento, mi Dios, en tu nombre bendito, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Sí, glorificando al Señor, hermanos, pueden tomar su asiento. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano. Gloria al Señor. Glorifica al Señor, hermanos. Acuérdese que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Salió una lista del poder, cuando el temor se apodera. Algunos decían, el temor se apodera de Santa Rosa, el poder se apodera de Atenango, el temor se apodera de los tejanos, el poder se apodera de los indocumentados, el poder se apodera de los guatemaltecos, se apodera de las familias centroamericanas, de los ganaderos, y seguía la lista, y me quedaba sorprendida de cuánto frases decían ahí que el temor se apodera de las personas. Tenemos, hermanos, acontecimientos recientes donde el temor se ha apoderado de las personas. Yo creo que todos tenemos presente o sabemos lo que pasó en septiembre 11. Eso fue un evento, hermanos, que fue tanto el impacto que las personas no querían salir de sus casas por temor a que algo les fuera a pasar en la calle, o el temor a subirse a un avión porque temor que algo les fuera a pasar. Se dice que en esos tiempos las ventas en la tienda de Home Depot aumentaron porque las personas se quedaban más en la casa, más arreglando sus casas en vez de salir a pasear o a lo que fuera por temor a que algo les fuera a pasar. Tenemos también, hermanos, los acontecimientos más recientes que ha pasado en nuestros días. ¿Quién no ha escuchado de los huracanes que han pasado por varios estados? El estado de Texas, Puerto Rico, no se diga. Tantas cosas que han estado pasando en todo el mundo. Estos son los acontecimientos que nosotros nos enteramos porque estamos más familiarizados, ¿verdad?, con estos países, pero en sí, en todo el mundo están pasando todos estos acontecimientos. En el estado de Texas, cuando pasó este huracán, las tiendas estaban vacías. Iba uno a las tiendas, yo no fui porque no quería ir, porque ya se ve que no iba a encontrar nada, pero se miraban los estantes de las cosas, no había nada, por el temor de las personas que se fueran a quedar sin comida. Entonces las personas iban y agarraban todo lo que alcanzaban a agarrar para tener suficiente comida. Algunas personas tenían bastantísima agua por el temor a lo desconocido, a lo que fuera a venir después, aunque las cosas estuvieran caras, porque les subían de precio. Una caja de agua en una tienda la tenían a $20, que por lo general es $5, ¿verdad? Pero por el mismo temor.
Tenemos a los terremotos que han pasado, el más reciente en México, en diferentes países. Tenemos también la balacera que acaba de pasar en la ciudad de Las Vegas. Estaba mirando unas escenas, hermanos, ahí en Las Vegas, y se miraba cómo las personas corrían de un lugar para otro sin saber de dónde venían los disparos, pero la gente pues escuchaba y corrían de aquí para allá. Y eso, hermanos, me hizo recordar en lo que dice la palabra del Señor en Daniel 12:2, cuando dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Está hablando de los últimos días, de que la gente va a andar corriendo de aquí para allá por diferentes razones, ¿verdad? Pero estamos hablando de cuando el temor se apodera de las personas, ¿verdad? Que estoy confundido, no sé qué hacer, para dónde voy. El temor se apodera de las personas. Hablando aquí, hermanos, más a nosotros, identificándonos con nosotros, la mayoría de nosotros hemos llegado a este país, el país de los Estados Unidos, con el sueño americano, ¿verdad? Con querer una vida mejor, con estar aquí queriendo mejorar. Llegamos aquí a este país de una manera o de otra, queriendo que todo fuera mejor para nosotros, para nuestra familia. Y ya cuando estamos, hermanos, en este país, de repente también el temor se apodera de nosotros. El temor se apodera de nosotros, y más en estos días. Yo no sé cuántos años tenga usted en este país, pero muchas veces, hermanos, por el estado migratorio de nosotros, hay un temor como nunca antes, ¿verdad? Como nunca antes, el temor de que uno no quiere salir a la calle, de que no quiere manejar, de todas esas cosas. Muchas veces hemos escuchado decir: yo me voy antes de que me saquen, o voy a hacer esto. ¿Por qué, hermanos? Porque el temor se apodera de uno. El temor de que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí y de mi familia? ¿Y qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposa? ¿Qué va a ser de todo? Porque cuando el temor se apodera de uno, hermanos, uno no puede pensar bien. No puede pensar claramente. Y recuerdo, hermanos, unos meses, días atrás, lo que se oía de las personas era solamente hablar de eso, ¿verdad? De que qué va a pasar, y que si me voy, y que si me agarran, y que si esto, y que si lo otro, y ya no quiero manejar. Y bueno, hermanos, eso era algo por todo el país, yo creo, ¿verdad? Por todo el país. Y eso me trajo, hermanos, a mi mente cuando el temor se apodera de uno. Cuando el temor se apodera de uno. Hermanos, yo quiero decirle que nosotros como creyentes, nosotros principalmente dependemos de Dios. Dependemos de Dios, estemos en México, estemos en Guatemala, estemos en Estados Unidos, estemos donde estemos, nosotros como creyentes principalmente vamos a depender de Dios. Sea independientemente del estado migratorio que nosotros tengamos, nosotros dependemos de Dios. Nosotros dependemos de Dios, amén. No dependemos, hermanos, no dependemos principalmente del gobierno, amén. Aunque debemos de sujetarnos a las leyes del país donde nosotros estemos, hermanos, pero como creyentes, yo creo que no es bueno dejar que el temor o el miedo se apodere de nosotros, sino que nosotros, nuestra confianza, nuestra fe, estemos aquí, estemos en China, estemos en África, estemos donde estemos, nuestra confianza, nuestra dependencia debe de ser de Dios. Que Dios va a sustentarnos, que Dios va a cuidar de nosotros, que Dios va a cuidar de nuestra familia, que Dios tiene un propósito para nosotros. Amén. Pero cuando viene la situación, entonces como que nos cambiamos de canal. Como que de repente lo que habíamos dicho como que se nos olvidó, ¿verdad?
Pero hermanos, como creyentes debemos de estarnos recordando que Dios tiene el control de todas las situaciones de nuestras vidas. Y a veces nosotros le queremos ayudar a Dios. Y ahí es cuando viene el problema, ¿verdad? Cuando estamos como Sara, que queremos ayudarle a Dios sin que Dios nos diga que hagamos lo que hagamos, ¿verdad? A veces no le queremos adelantar a Dios sin haber consultado a Dios. Queremos hacer ciertos movimientos, ciertas cosas, el irnos para allá, el irnos para acá, por miedo, por temor. Y después vienen las consecuencias por haber hecho una mala decisión basada no en Dios, sino basada en el miedo o basada en el temor. Amén. Hermanos, cuando Dios tiene control de nosotros, más bien cuando dejamos que Dios tenga el control de nosotros, hermanos, el Señor se glorifica en tan grande manera. El Señor se glorifica, hermanos. Me ha tocado conocer personas que no tienen un estado legal en este país y son personas bendecidas, son personas prosperadas, son personas que salen adelante aún más que otros que tienen una situación legal en este país, porque son personas que han dependido de Dios, que han puesto su confianza en Dios, que no han dejado que el temor o el miedo se apodere de ellos, sino que ellos han dejado llevarse por Dios. Señor, toma control de mi vida. Señor, aquí está mi vida. Señor, donde quieras que yo esté, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Y yo creo, hermanos, que una buena señal, porque a veces uno está confundido, uno a veces no sabe, ¿verdad? Porque somos humanos y de repente como que nos destanteamos y decimos, bueno, pues es que no sé qué hacer. Pues hermanos, sabe, Dios nos habla y muchas veces es a través del siervo de Dios. Es a través de su siervo que el siervo de Dios le dice, hermano, no creo que ese sea un buen movimiento. No creo que eso sea una buena idea, pero a veces uno como que no es lo que quiere escuchar. No es lo que uno quiere escuchar y como que no es eso, entonces se descarta el consejo del siervo cuando uno no se da cuenta que es lo que Dios le está hablando a su vida, lo que Dios le está diciendo a usted a través del siervo de Dios. Amén. Hermanos, cuando nosotros ponemos la confianza en Dios, fíjese, cuando el pueblo de Dios pone su confianza en Dios, Dios se encarga de su pueblo. Cuando el pueblo de Dios pone la confianza en Dios, Dios se encarga de su pueblo. Dios proveerá. Dios me va a sostener. Dios me va a cuidar. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Tantos padecimientos, dice el salmista David, amén, que el justo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y todo esto, no crean, hermano, que David lo escribió en sus momentos más bonitos. Lo escribió cuando estaba huyendo de sus enemigos, lo escribió cuando estaba huyendo de Saúl, cuando estaba siendo perseguido. O sea, él tenía aflicciones, pero su confianza siempre estaba en Dios. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Por qué, hermanos? Porque él tenía su confianza en Dios. Él no, aunque el temor muchas veces llegaba como humano que era, pero al final él decía, Señor, tú tienes el control. Tú toma control de mi vida, de mi situación. Hay un profeta, hermanos, en la palabra del Señor, el profeta Elías. ¿Sí han escuchado hablar del profeta Elías? Amén. Cantamos ese canto, Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego descendiera desde el cielo. Y hermanos, fue un profeta que es conocido como el profeta de fuego. Por lo mismo que fue un profeta que oró para que cayera fuego del cielo. Y cayó fuego del cielo. Oró para que no lloviera y no llovió. O sea, fíjese qué grande confianza en Dios tenía este hombre de poderle decir, Señor, que no llueva. Y Dios, está bien, Elías, que no llueva.
y decía, Señor, manda fuego del cielo. Está bien, Elías, voy a mandar fuego del cielo. La gran confianza, la gran fe que Elías tenía para con Dios. Pero en un momento que Elías tuvo un bajón en su vida, dice la palabra del Señor en 1 Reyes 19:3. 1 Reyes 19:3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, la ciudad. En otra versión dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Después de que este gran profeta de fuego había orado para que pasaran esas maravillas, cuando miró que su vida estaba en peligro, dice que mejor se levantó y huyó, porque sintió miedo. Allí es cuando Elías dejó de poner su confianza en Dios, que dejó que el miedo, que dejó que el temor se apoderara de él. Y usted lea la historia, hermanos, pero vemos que en el momento que Elías deja de confiar en Dios y que deja que el miedo se apodere de él, es cuando Elías tuvo su situación más difícil en su vida. ¿Y qué es lo que estamos aprendiendo esto, hermano? El temor es un arma poderosa. ¿Por qué, hermanos? Porque por temor vamos a dejar de hacer cosas que debemos de hacer. Por el temor. El temor, hermanos, hace que nosotros perdamos la confianza en Dios. Y dice la palabra del Señor que el verdadero amor echa fuera el temor. El temor, hermanos, opaca la voz de Dios. Y ahí es cuando hay una lucha en nosotros. Porque por una parte estamos sintiendo temor, estamos sintiendo miedo, y por otra el Señor nos está hablando. Y hay una lucha en nuestra mente. Y allí, hermanos, es cuando nosotros debemos de decir, como decía el salmista David, en Salmos 56, 3 y 4, dice, el día en que temo, yo en ti confío. O sea, David tenía sus temores. David tenía sus dudas. David era humano igual que nosotros, pero dice, el día que temo, en ti confío. En Dios alabaré tu palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Yo sé, hermanos, que escuchamos estas palabras muchas veces, pero en el momento que estamos en esa situación, como que se nos olvidan. Cuando miramos el peligro, cuando miramos qué va a pasar de mi vida, qué va a pasar de mi familia, entonces tendemos a olvidarnos de la palabra del Señor. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hermanos, la última palabra la tiene Dios. A menos que nosotros no escuchemos la voz de Dios y nos dejemos llevar por nosotros mismos, nos dejemos llevar por el miedo, nos dejemos llevar por el temor. Ahí es cuando opacamos la voz de Dios y vamos en nuestro propio rumbo. Y no es que Dios nos esté desamparando, sino que nosotros solitos estamos agarrando nuestro propio rumbo y estamos buscando nuestras propias consecuencias, porque no hemos esperado escuchar la voz de Dios. O si Dios nos ha hablado, no lo hemos querido escuchar. Hermanos, no importa cuál sea la situación, Dios promete para sus hijos utilizar todo para bien. Romanos 8:28, uno de mis textos favoritos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Uno tal vez puede estar en una situación y decir, ¿para qué me va a servir esto para bien? ¿Para qué me va a servir? Hermanos, yo no sé, pero tenemos que confiar en lo que nos dice la palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar para bien. Hermanos, como cristianos,
yo pienso que no hay cosas malas, porque a veces decimos que nos están pasando cosas malas, pero como hijos de Dios, como cristianos, son cosas que pasan en nuestra vida para un bien, para que Dios sea glorificado, para que miremos el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a mirar, hermanos, el poder de Dios si no se nos presentan situaciones difíciles? ¿Cómo vamos a poner a actuar nuestra fe si no tenemos la necesidad de ponerla en acción? Si todo nos es dado, si todo es bonito, si todo va viento en popa, ¿cómo vamos a mirar el poder de Dios? Allí es cuando vamos a mirar el poder de Dios, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de esa situación difícil, es cuando vamos a clamar. Y es cuando Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Porque si no, hermanos, si no hay guerra, no hay victoria. No hay victoria. Y es necesario que muchas de estas cosas, hermanos, sucedan para que Dios sea glorificado. Hermanos, sea donde estemos, pase lo que pase, estemos aquí, estemos en cualquier país, venga el acontecimiento natural que venga, terremotos, huracanes, lo que sea, hermano, nuestra confianza debe de estar puesta en Dios. Que Él tiene cuidado de nosotros, hermano. Él cuida de los pajaritos que ni trabajan y nosotros trabajamos. ¿Cuánto más Dios va a cuidar de nosotros? Él cuida de las flores y Dios las cuida. ¿Cuánto más va a cuidar de nosotros? Amén. Y hermanos, nosotros podemos mirar todas estas situaciones, podemos estar viviendo todas estas situaciones y a veces nos atemorizamos demasiado, hermanos, pero déjenme decirle que la palabra del Señor nos dice en Hebreos 12:4 que no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermanos, en realidad lo que nosotros pasamos aquí no es nada. Si usted se pone a pensar, hermanos, no es nada lo que estamos pasando comparado a lo que está pasando en otros países, hablando espiritualmente, hablando económicamente. A veces pensamos que tenemos gran necesidad porque no tenemos los zapatos que queremos y ya tenemos gran necesidad, o hermanos, o porque no hay aire acondicionado, ya tenemos gran necesidad. Pero en realidad, hermanos, nosotros no hemos sufrido, como dice la palabra del Señor, hasta la sangre. No hemos tenido, hermanos, esas luchas tan grandes para tener ese temor tan grande en nuestras vidas, como lo tuvieron los apóstoles, como en los días de actualidad, actualmente lo tienen muchos cristianos, aún en nuestros países, que son perseguidos, que son hasta matados por el evangelio. Hermanos, nosotros no hemos sufrido de esa manera. No hemos sufrido, pero cuando, hermanos, nosotros nos dejamos que el temor, que el miedo se apodere de nosotros, hermanos, nosotros nos hacemos prisioneros de ese sentimiento. Dejamos que el temor nos tenga encerrados y no podamos mirar más allá. No podamos mirar las promesas de Dios. Hermanos, cuando tengamos nosotros esta lucha, nosotros necesitamos echar mano de las promesas de Dios. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Estábamos cantando el canto Todo es posible. Y hermanos, esto es lo que nosotros nos tenemos que alimentar. Cuando estamos nosotros en esa situación, las promesas de Dios son para nosotros. A veces nos acostumbramos, hermanos, a la buena vida. A veces nos acostumbramos a la buena vida y cuando viene algo medio difícil, como que nos destantea, ¿sí? O nomás me pasa a mí. Amén. A veces pues es que empezamos a tristear, empezamos a llorar porque me está pasando esto, me está pasando lo otro, pero lo que pasa es que a veces ya nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, de qué difícil la teníamos antes sin el Señor. Amén. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros
y damos lugar a todas estas situaciones en nuestras vidas. Recuerdo un muchacho cuando estaba pasando todas estas cosas, decía, hay mucho temor en la gente, donde quiera que voy, escucho de las personas que están hablando de esto, y él apenas está conociendo al Señor, y decía, yo no quiero sentirme de esa manera, si yo quiero ser valiente, yo quiero ser feliz. Y dije, me llegaron sus palabras, porque decía, yo no quiero tener temor, yo quiero ser feliz, yo quiero enfrentar lo que venga. Y de, wow, apenas conociendo al Señor, hermanos, y nosotros que a veces ya tenemos más tiempo en el camino del Señor, de repente tendemos a olvidarnos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. También, hermanos, nos habla la palabra del Señor de Pedro. Pedro, pues no sé cómo decirle Pedro, iba a decir Pedro el valiente, pero Pedro el atrabancado. Pedro el atrabancado, el apóstol Pedro, dice que cuando el Señor Jesucristo le dijo que iba a padecer, y aquel, según valiente Pedro, ¿verdad?, dijo, no, Señor, yo no voy a dejar que tú te mueras, no voy a dejar que te hagan nada, bien valiente. Pero cuando llegó la hora, le dio el miedito, ¿verdad? Ya cuando la miró la situación real, entonces dijo, patitas, ¿para cuándo son? Aunque lo miraba así de lejos, no se fue tan lejos como los otros, que sí se fueron más lejos. De perdida Pedro lo seguía de lejecito si lo alcanzaba a divisar, ¿verdad? Pero él tenía temor, tuvo temor Pedro, y le dijeron, tú eres de ellos, tú andabas con Jesús. Y Pedro todo atemorizado, yo no lo conozco, yo no sé de quién me están hablando, siendo que le había dicho, yo doy mi vida por ti, Señor. No, Señor, y yo, Señor, ahí contigo hasta la muerte. Y lo tenía de aquí a allá y no, yo no lo conozco. Dejó que el temor se apoderara de él. Pero después, cuando Pedro recibió el Espíritu Santo, en el día del Pentecostés, ahí sí se le fue todo temor. Ahí sí se le fue todo temor y empezó a predicar a aquellas 5,000 personas que estaban allí. Y hermanos, dice que en aquel día fueron bautizadas 3,000 y después otros 5,000. Y la transformación de Pedro, se le fue ese temor. Recibió el Espíritu Santo. Amén. Recibió el Espíritu Santo, hermanos, y eso le llenó de poder. Eso le llenó del amor. Necesitamos, hermanos, nosotros recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Investirnos del poder de Dios, investirnos del amor de Dios, para cuando estas cosas acontezcan, no nos agarre por sorpresa, no nos agarre desprevenidos, hermanos, porque todo esto que está pasando, hermanos, no nos debe de sorprender. No nos debe de sorprender, hermanos, todo lo que está pasando en el mundo son principios de dolores. No es el fin. Algunos han dicho que es la ira de Dios, que es la gran tribulación. Hermanos, si fuera la gran tribulación ya no estuviéramos aquí. Ya no estuviéramos aquí. Todo esto es principio de dolores, y para que la gente pueda ver y se acerquen a Dios, y aún así la gente no se quiere acercar al Señor, hermanos, pero todo esto, hermanos, nos dice la palabra del Señor, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero me encanta esa frase, hermanos, Mateo 24:6, mirad que no os turbéis. Me encanta esa frase, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero mirad que no os turbéis. O mirad que no tengan miedo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Pero es necesario que todo esto que está pasando, hermanos, acontezca. Y todo esto, hermanos, a nosotros nos debe de acercar más a Dios, sabiendo que estos son principios de dolores. Que esto lo que está haciendo, hermanos, es acercando más la venida del Señor. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Acercándose más la venida del Señor, quiere decir que nosotros
Debemos de afirmarnos en el camino del Señor. Dice Lucas 21, 28. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca. O sea que cuando usted, hermanos, mire terremotos, cuando usted mire huracanes, cuando usted esté mirando lo que está pasando en el gobierno, cuando usted está mirando todo lo que está pasando, hermanos, erguíos porque vuestra redención se acerca. Amén. Nuestro tiempo se acerca. No nos sorprendamos, glorifiquemos a Dios. Glorifiquemos a Dios, hermanos, porque es necesario que todo esto acontezca. No nos debemos de sorprender. El mundo se sorprende de lo que está pasando. ¿Y por qué estará pasando todo lo que está pasando? Y ya supiste, y mira lo que está pasando allá. Y con tanta sorpresa, hermanos, a nosotros no nos debe de sorprender. Porque ya sabemos, los que somos conocedores de la palabra del Señor, nos dice que es necesario que todo esto acontezca. Erguíos, ponernos firmes, levantar la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jesucristo viene pronto y nosotros debemos estar listos para cuando Él venga. Debemos de estar listos, hermanos. Imagínense, hermanos, que el Señor llegara y nosotros llenos de temor, nosotros llenos de miedo, nosotros estando en la vida cristiana entre azul y buenas noches. ¿Me entiende? O sea, ¿les sirvo al Señor o no les sirvo? ¿Quiero ir a la iglesia? No quiero ir a la iglesia. Estando como medios tibios, medios fríos, medios así. Todo esto, hermanos, es para que nosotros nos afirmemos, para que nosotros afirmemos nuestros pies, nosotros estemos erguidos, levantemos la cabeza y esperemos a nuestro Redentor, porque Él viene pronto. Porque Él viene pronto, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo lo invito, hermanos, a que reflexione en esta palabra, medite en esta palabra y que diga, como dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y no dejemos, hermanos, que el temor, que el miedo se apodere de nosotros. Si algo se debe de apoderar de nosotros, es el Señor, es su Santo Espíritu, es el amor de Dios, porque el amor echa fuera al temor. Amén. Le invito, hermanos, a que se ponga de pie en esta noche, que se ponga de pie, hermanos, y se fortalezca en el Señor, que agarre nuevas fuerzas en esta noche. Yo no sé su situación, yo no sé lo que usted sienta, yo no conozco su estado migratorio, yo no sé su situación económica, su situación familiar, el temor que usted tenga, a qué usted le tenga temor, a qué es lo que le tiene miedo, hermanos, pero en esta noche yo lo invito a que usted deje todo eso aquí en el altar.